Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Mejor Dicho. Gracias por hacernos parte de su familia estos 30 minutos que a partir de este momento comienzan. Estamos aún en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, de los 200 años de la independencia de nuestro país. Estamos en Florida, ustedes ya lo saben, y estamos en el lugar donde todos los ojos, donde todas las miradas se han puesto en este año que ha empezado en el 25 con muchas celebraciones hasta desembocar en el 25 de agosto, pero esta fecha ícono que simplemente es un mojón en la historia, nada más para que uno tenga una referencia y aportar una mirada, no ha hecho otra cosa que ser motor productivo de expresiones de todo tipo y calibre. Hoy tengo la suerte y la alegría de recibir un amigo, un hombre de la Iglesia Católica. Ya lo hemos recibido en varias oportunidades a propósito de otros temas, pero hoy lo hacemos en su carácter de doctor en Derecho, como lo es en Derecho Canónico, y un hombre de ciencia, un investigador. El padre Gabriel González. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Al revés. No, se tenía que dar. Vos quisiste que fuera un mes después y fue un mes después. No pasa nada. Es una alegría tenerte. Y gracias por este trabajo, que me parece que son puntos referenciales en la historia, que es muy lindo tenerla. Sí. Les estoy mostrando y compartiendo. Después les vamos a enseñar mucho más, pero hoy vamos a estar conversando a propósito de este trabajo, la independencia de la Iglesia en el proceso revolucionario de nuestro país. ¿Por qué surge la necesidad de escribir de esto? Bueno, como bien decías, estamos en años de bicentenario, ¿no? Comenzamos en el 2011 y vamos a terminar en el 2030, porque todo es un proceso que tiene dos revoluciones, ¿no? Una primera revolución artiguista, una segunda revolución libertadora. Y ahí en el medio, como bien decías, ¿no? Como un hecho muy significativo, 1825. Exactamente. Pero no entendemos 1825 cabalmente si no vamos a los antecedentes, porque en definitiva, ¿qué hacen aquellos hombres, los libertadores, los 33 orientales? Rescatan aquellas ideas de libertad que había sembrado Artigas, ¿no? En definitiva, y entonces, ¿y qué sucede luego? Bueno, nos independizamos del Imperio de Brasil, y luego nos constituimos como Estado independiente en 1830. Entonces, esos 20 años es un proceso, que es el proceso donde pasamos de una tierra que era la banda oriental colonial a un Estado republicano independiente, ¿no? Estado que no era ni pensado. No era, claro, que surge. Es bien uruguayo esto. Bien uruguayo, porque fíjate que en 1825 lo que se hace es ser independientes del Imperio de Brasil y anexarnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Anexarnos a Argentina. Esa era la intencionalidad primera. La obra prima era por ese lado. La hicimos todo al revés. Claro, después surgen otras cosas, está por otros intereses, por otras cuestiones, que en 1828 se firma la Convención Preliminar de Paz. Ahí se da lugar, como un acuerdo entre Argentina y Brasil a que esto sea un Estado independiente. Y entonces ya se comienzan los trabajos de la Constituyente y en 1830 formalmente se crea el Estado uruguayo a través de la jura de la Constitución. Por eso digo, entonces este libro un poco está en ese contexto, por eso dice la independencia de la Iglesia en el proceso revolucionario 1811-1830. Claro, está bien enmarcado el proceso de la ventana de tiempo. Y como bien dijiste vos, yo tomo 1825 como un año referente, pero me voy hacia atrás, hasta Artigas, la revolución artiguista, y hacia adelante, llegando a 1830, ¿no? Y sobre todo, como dice el título, dice la independencia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque a medida que la provincia oriental iba haciendo su evolución, ¿no? Como decíamos, ¿no? Bueno, sí. Fíjate, primero fuimos la banda oriental, dependíamos del gobierno de Buenos Aires, luego fue la provincia oriental, la provincia cisplatina, dependía de Portugal y Brasil. Todo el proceso político. Ahí está, y recién termina. Después se gesta la República, ¿no? Independiente. La Iglesia hace un proceso similar, porque la Iglesia en 1811 dependía de la Iglesia de Buenos Aires, de la diócesis de Buenos Aires. Claro. Y en 1830 ya es una iglesia independiente. Independiente de Buenos Aires, ya en el 30. En el 25.
En el 25 ya se independiza de Buenos Aires y queda ahí en los hechos independiente. Pero en 1832 formalmente se va a decretar la independencia, que la Iglesia uruguaya es un vicariato apostólico. Independiente depende del Papa directamente. Ah, bien. Entonces, pero depende con qué figura, con un obispo, no, depende con no, porque hay un vicario eso es importante. Apostólico. Ahí está, hay un vicario apostólico, porque si bien en 1830 ya se pedía crear un obispado, no estaban dadas las condiciones. Entonces, ¿por qué? Porque digo, el gobierno tenía que financiar, había que tener clero, había que tener estructuras, bueno, nada de eso tenía ni el Estado ni la Iglesia. Y entonces, fíjate que recién el obispado se crea en 1878, pasa casi todo el siglo. Entonces, mientras tanto, fue un vicariato apostólico. Me gusta la referencia del 811 y a propósito de significarla la presencia de la Iglesia, porque si cualquiera de nosotros hace un breve recorrido en la memoria y se aparece rápidamente la imagen del sacerdote Damaso Antonio Larrañaga. Claro, claro. Entonces, como decir, ¿por qué del 11? Bueno, ya hay figuras enmarcadas en procesos políticos, sí, acompañando un proceso político, porque una batalla también forma parte de un proceso político, sí, claro, como fue la batalla de las Piedras, y que es un mojón en la historia, ¿no? Ahí está la cuestión. La Iglesia está tan unida al ámbito político y civil, al nacimiento de la patria, porque eso era lo propio de la época colonial y luego la revolucionaria. Es decir, no podemos entender esa época de nuestra historia como la Iglesia tal como la conocemos hoy y el Estado tal como lo conocemos hoy, porque ninguno de los dos eran tales, ¿no? También la Iglesia y lo que hoy es el Estado uruguayo hicieron un proceso para llegar a lo que es hoy. Eso era una sociedad donde lo civil y lo religioso estaban totalmente unidos. Es decir, no existía uno sin lo otro. Entonces, las figuras de los sacerdotes son clave, porque no son solo figuras religiosas, son figuras políticas y sociales. Y era la gente que más estudio tenía, que más influencias tenía, que más conocidos tenía, que recibían la prensa, que eran los líderes natos en sus poblaciones. Entonces era la gente que era elegida para formar parte de las asambleas, de los cabildos abiertos, de ser diputado. Entonces nombraste un personaje clave que es Larrañaga. Larrañaga es un personaje que surge en la época colonial, atraviesa todo el periodo revolucionario y sigue en la época de la República, es senador, va a ser senador de la República. Es decir, está en todos los periodos. Acabaste de decir algo que es importante significar, porque el hecho cultural, me refiero, a la diferencia de preparación del criollo, ¿no? Y no es por menospreciar, porque en realidad valoramos y mucho el esfuerzo de esos hombres para darnos una patria. Pero estamos hablando de hechos culturales, de procesos de identificación, de formación, y no era raro que los referentes fueran los hombres que por su vocación y por otras cosas más, eran cultos. Sí, claro. Eran cultos, y marcaban la diferencia a la hora de empezar a llevar al papel las ideas de todos. Sí. Estamos hablando de la independencia de la Iglesia en el proceso revolucionario. Este libro, que no es la obra prima de este hombre, hay un montón atrás, pero es su último trabajo y que generosamente le ha venido a compartir con todos nosotros. Hacemos una brevísima pausa. Recién empezamos a hablar así nomás de 1811 y tenemos 20 años en 10 minutos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Señores, sigan adelante, seguimos en Mejor Dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche rompan a cenar. La Junta Departamental es el lugar donde tu voz se transforma en decisiones. Aquí se aprueban ordenanzas, se controla la gestión de la Intendencia y se generan espacios de participación. Los ediles trabajan para que cada barrio y cada localidad sean escuchados. Junta Departamental de Florida, más cerca de vos. ¡Qué calor! Deja de pasar calor. En Amoblamientos Benoy, vení y elegí el mejor ventilador. Amoblamientos Benoy, Rodó 424, teléfono 4352-1039.
En el corazón de Florida está La Papelería, un clásico en artículos escolares, de oficina y didácticos. Contactate al teléfono 4352-3646. Nos encontrás en nuestro local de Independencia 620. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche rompan a cenar. Segundo bloque de Mejor Dicho, estamos con el padre Gabriel González Merlano a propósito de su último trabajo de investigación, la independencia de la Iglesia en el proceso revolucionario, este proceso que abarca de 1811, lo enmarca hasta 1830, pero seguro hay mucho más por delante. Mencionaste a figuras claves en la historia, mencionaste a Artigas. ¿Cuál era la conjunción de Artigas con la Iglesia Católica? Bueno, es muy importante. ¿Ah, sí? En primer lugar, hay algo que, bueno, dado un laicismo acá bastante ridículo que tenemos en este país, que no se menciona, y la figura de Artigas ha sido muy recortada en el aspecto de su fe católica. Artigas viene de una familia muy católica, te va a gustar esto a vos, ya lo sabrás, pero sí, de espiritualidad franciscana. Los padres, vos que te educaste con los franciscanos, los padres eran de la Orden Tercera de San Francisco, su padre, su abuelo, incluso su padre tenía el título de limosnero, que era aquel que recogía los donativos y eso, y Artigas se forma en el colegio de los franciscanos, en el colegio San Bernardino, ¿no? Que es el colegio donde comienza como tal la revolución artiguista, porque ahí estaban los frailes. Fíjate que en ese momento, 1808, 1809, estaba Benito Lamas y Monterroso, que pues van a ser dos grandes figuras de nuestra iglesia, pero ahí eran unos frailes jovencitos que estaban en el colegio y daban clase, por supuesto, ya eran profesores, pero eran muy jóvenes. Claro. Eran muy jóvenes. Fueron expulsados, estoy metiendo mucho dato, pero fue expulsado por el lío, aquella famosa, váyanse con sus amigos los matreros, ¿no? Los gauchos. Bueno, esos eran los frailes que fueron expulsados. ¿Por qué? Porque ahí se estaba gestando la revolución artiguista. Claro. Ese fue el foco intelectual. Sí. El colegio San Bernardino, porque era el foco intelectual de la época, el foco cultural de la época que había. Imagínate que esos jóvenes comulgaban en la fe, pero no en la intención con sus superiores. Veían otra historia, otra iglesia. Por supuesto, claro. Otra realidad histórica. Sí. Es que los curas de la banda oriental apoyaron fervientemente todo, prácticamente todo. Algún día, y ya ahora te comprometo, los revolucionarios de las diferentes revoluciones que tuvo nuestro país. Sí. Porque mire que hubo. El clero siempre acompañó. Hubo. Esa era la visión que tenían los españoles. Hay testimonios de españoles que decían, en la campaña los que fogonean la revolución son los curas. Decían, ¿no? Es decir, era clarito, era eso, ¿no? Es decir, el artiguismo tuvo un apoyo de la iglesia enorme. Y bueno, y luego Artigas, ni que hablar la vida religiosa que tuvo Artigas en el Paraguay, en el retiro, ¿no? Que en el Paraguay, esos 30 años, él se dedicó a dar catequesis, a rezar el rosario todos los días con la gente, a ayudar a los necesitados, o sea, una vida de piedad y de apostolado católico impresionante, de lo cual no se habla. Pero vamos al Artigas que conocemos todos. Es demasiado espiritual. Es muy espiritual, claro, seguro. ¿Cómo vas a hablar de eso? Claro, como el Artigas que han construido otras ideas que lo quieren hacer deudor. Barra brava que lo quieren hacer. Y lo quieren hacer deudor de las ideas de la Revolución Francesa, esas cosas que Artigas conoció de refilón, porque toda su formación era el ideario, digamos, filosófico franciscano, que era español, y lo que él también recibió porque le interesaba y se formó mucho en las ideas norteamericanas, ¿no? Claro. Bueno, Artigas hizo mucho por la iglesia, pues justamente con la rivalidad que tenía de Buenos Aires, nunca le gustó demasiado que la iglesia de la banda oriental dependiera de Buenos Aires, del obispado de Buenos Aires. Entonces ahí él fue el que en 1814 consiguió de la iglesia porteña
facultades para Larrañaga. Entonces, para Dámaso Antonio Larrañaga. Entonces, ahora ya no había que ir por cualquier trámite a Buenos Aires, ya Larrañaga podía hacer mucho. Corregime, sin ningún tipo de problema. Lo que consigue es una autonomía, sí, sí. De alguna forma, sí. sin soltar la dependencia. Sin soltar la dependencia, porque exactamente. entonces digo, bueno, a ver, las cosas menores, no vengas hasta acá. Claro, tenés poder resolutivo. Y ahí cambia, porque le empezás a generar poder a la iglesia, a los hombres que hacían totalmente. Los envalentonaste. Y él rechaza a muchos curas que vienen de Buenos Aires porque sabe que son políticamente partidarios de la Junta de Buenos Aires, son enemigos. Entonces dice, prefiero tener las parroquias vacías a no tener acá enemigos, ¿no? Y los manda que se retiren. O sea, tiene una gran preocupación por la iglesia, de que los curas que están en la parroquia. Le piden a Artigas muchas veces óleo. Dice, se creen que yo soy un obispo, dice, me piden a mí. Dice, pero él trata de conseguir. Claro, porque eran todos problemas de la época, ¿no? Hoy es muy fácil esas cuestiones, pero en esa época era todo problemático. Hay que ponerse en el zapato de esos Claro, hombres, por supuesto. Entonces, en el 14 ya le consigue facultades a Larrañaga. Y esas facultades son las que en el 25, una misión que viene de la Santa Sede para Chile, y recala acá en Montevideo, y que viene con potestades del Papa, entonces ahí se las dan más formalmente a Larrañaga esas facultades y más. Entonces a partir de ahí ya la iglesia, en los hechos, ¿por qué digo en los hechos? Porque todavía el Papa no lo ha autorizado. Este hombre que viene como delegado del Papa, pero el Papa no lo ha autorizado. Entonces, pero en los hechos ya ahí ya es totalmente independiente la iglesia de la Banda Oriental de Buenos Aires, ¿no? Yo sé que la obediencia es un voto en ustedes, ¿no? Pero capaz que coincidís o no conmigo, una suerte de independencia de ese hombre vocero, porque vos venís con una misión, pero ahora pasa por el cernidor tuyo la realidad. No, claro. Y entonces, capaz que alguna cosa, Santo Padre, cuando llegaba allá, las cosas no fueron así y tuvimos que... No, le habían dado facultades a él. Claro. Al que vino le habían dado facultades. Que en Se comprende, ¿no? Sí, claro. Le habían dado facultades. Incluso le pidieron que nombrara un obispo, que nombrara a Larrañaga obispo. Y él dijo, no, para tanto no tengo. Hasta ahí no llega. Lo que hizo fue... Lo que había hecho Artigas, que de alguna manera... Un rancho de verano te hago, pero la casa la familiar no. Claro, lo que Artigas había hecho, que de alguna manera era hacerle dar facultades especiales a Larrañaga, pero siempre, como decís vos, dependiendo de Buenos Aires, ahora ya no dependemos de Buenos Aires. Y esas facultades son las que en el año, luego 32, el Papa va a ratificar. Y ahí sí, formalmente, la Iglesia uruguaya será totalmente independiente de Buenos Aires, que ya lo era en la práctica. Pero ahora formalmente. Te fuiste hasta el 32. Te traigo de vuelta al 25 en el último bloque. Sí. Vamos a ver ese proceso de la declaratoria propia acá en la Piedra Alta, en ese ranchito histórico que se menciona, que bueno, para mí es más una fábula que un hecho real, capaz que lo fue, pero ahí también habían sacerdotes en esa mesa corta que se dice, donde se formularon aquellos 3 principios básicos que determinaron el puntapié para la formación de la patria. Señores, estamos, mejor dicho, disfrutando de esta mirada que estamos dando histórica al proceso de independencia de la Iglesia, pero dentro del proceso revolucionario, con el autor de este libro, el padre Gabriel González Merlano. Es brevísima la pausa y nos volvemos enseguida. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompa la cena. Qué bueno es contar con Pacheco Motos. Si necesito un repuesto, ni lo pienso. Voy a Pacheco y listo. Porque en repuesto para motos, si Pacheco no lo tiene, es porque no existe. Además, llevo mi moto al taller y me entregan los trabajos garantidos y en tiempo. Ahora también compro las bicicletas para toda la familia. Tiene decenas de modelos y al mejor precio de plaza. En Pacheco Motos saben de motos y también de bicicletas. Siempre con el mejor precio contado. Pacheco Motos, 18 de julio y Calleros, la esquina de las motos.
La Junta Departamental es el lugar donde tu voz se transforma en decisiones. Aquí se aprueban ordenanzas, se controla la gestión de la Intendencia y se generan espacios de participación. Los ediles trabajan para que cada barrio y cada localidad sean escuchados. Junta Departamental de Florida, más cerca de vos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche romparán cenar. Último bloque de Mejor Dicho, a propósito de este libro, que es un placer tenerlo en mis manos y que va a ser de rápida lectura. La independencia de la Iglesia en el proceso revolucionario de nuestro país, de nuestra patria. Nos habíamos quedado en el bloque anterior, allá en el 1825, y vamos a ir a algo referencial, porque en 1825, en ese ranchito de donde se dice estaba la Declaración de la Independencia, ahí vivieron sacerdotes, y uno con un papel Claro. más que importante. Claro, porque justamente, y no por casualidad, el presidente de la Asamblea es La Robla, ¿no? El padre de La Robla, que era cura de Canelones. Y sobre todo, lo que ahí, nuevamente, lo político unido a lo religioso, porque si bien están haciendo un acto de gestación de algo Claro, nuevo, claro. es decir, de independencia, Claro. del imperio brasilero. Sin embargo, digo, es un hecho político, como decías Sí, vos hoy. claro. Sin embargo, van a la catedral a celebrar un Te Deum, ¿no? Y bueno, y también la tradición habla de que se veneraron a la imagen. Podemos contar qué es eso, porque Claro, palabras bueno, es un acto que todavía se hace hoy en casi todos los países, menos Sí. Uruguay por el laicismo que tiene, Sí. pero en casi todos los países cuando asume un presidente se hace un acto religioso. Ahí va. No es una misa, es un acto religioso de agradecimiento a Dios Claro. y para pedirle por ese nuevo periodo que comienza, Sí, ¿no? sí, sí, De sí. hecho, algo similar, pero similar hasta por ahí hizo la calle Pou cuando asumió también. Ujú. Y creo que Son signos, son signos, sí, que- pero antes tenía mucho peso, justamente por el peso Claro. que tenía la religión Ahí en va. la vida social, ¿no? Y la fe de la gente, la fe de los mismos gobernantes. Entonces, estos gobernantes, como los 33 orientales, van allí, pero no por realizar un gesto vacío, es porque lo sienten, porque realmente son hombres de fe y quieren consagrar aquello que están haciendo, aquello nuevo, quieren consagrárselo a Dios, ¿no? y a su madre, la Virgen. Ujú. No por casualidad, a partir de ese momento, esa imagen de la Virgen del Luján comienza a llamarse Virgen de los 33, ¿sí? Porque van los 33 orientales a postrarse ante ella y luego van los representantes de la patria, ¿no? Entonces digo son cosas muy, muy interesantes y aparte que está en las actas también de la independencia, que van ahí a la iglesia, le toman el juramento a la valleja, es decir, celebran un Te Deum y todo eso. Lo preside Larrañaga, que era sacerdote y era el presidente de la asamblea. Como no podía ser de otra manera. Sí, sí, claro, no podía ser de otra manera. Es que no podía ser de otra manera, como por ejemplo no podía ser de otra manera que se creara un pueblo y no hubiera una capilla. Es decir, estaba la capilla y a raíz de eso, ¿por qué? Porque crear un pueblo era consagrar un lugar a Dios. Esa era la concepción, ¿tá? Entonces era impensable crear un pueblo, digamos, y que no hubiera la capilla. Por eso que la mayoría, no digo la mayoría, pero muchísimos fundadores de pueblo eran sacerdotes. ¿Con qué expectativas escribiste esto? ¿Qué era tu intención en todo esto? Surge como tantas cosas en forma casi espontánea, porque yo tenía la idea. Vos sos inquieto con Yo estas soy cosas. muy inquieto y siempre estoy ahí con trabajos de investigación, con esas líneas de investigación. Y entonces surgen estos trabajitos pequeños, como vos dijiste, no es de los grandes trabajos que he hecho, pero... No, yo no dije eso. No. Dije al revés. Conociendo tu característica de inquieto, de Sí, promover, pero está de bien. divulgar, Sí, marcar está bien, marcar porque estos mojones, ¿no? esto surge dentro de algo quizás más grande, Ahí va. pero escribí un artículo sobre esto, casi que me lo pidieron, y yo lo que quería hacer era resaltar a tantos sacerdotes que estuvieron en ese periodo. Y no era fácil
resaltar todos los sacerdotes porque en definitiva se hubiese tratado de un elenco de mini biografías, que yo no quería eso. Sí. Entonces hice todo la historia más bien, y dentro de esa historia he mechado una cantidad de sacerdotes de la cual pongo muchísimos datos de cada uno. Lo que sí abriste es como un apetito a conocer más de estos hombres. Esa es la idea. Lo que no cuenta la historia oficial, por lo menos contarla a nosotros, porque aparte que eso está bien fundamentado, yo no invento nada. Cada palabra que digo tiene su fuente, ¿no? Claro. Les aviso a los detractores que si van a salir a buscarlo, Claro, no, pero es así, sí. Yo veo hoy mucha bibliografía que no tiene fuente ninguna, ¿no? Y que quieren fundamentarlo y, como digo... Perdón, lo leí de internet. Sí, Eso es brutal, como te dicen, lo leí en internet. Claro. Ay, si fuiste al peor lugar para encontrar, no era el lugar donde tenía que ir. Wikipedia me lo dijo. Estás loco, muchacho. Estás loco. Gabriel, gracias por permitirme contarle esto a la gente, permitirle llevarles a todos ustedes. ¿Dónde la gente puede encontrar esto? Bueno, en Montevideo es más fácil, como siempre, ¿no? Está en las librerías, en todas las librerías, porque está en una distribuidora. Sí. Sobre todo en las librerías del centro y los shopping están todo. Y Tierra acá, Adentro Ediciones. Sí, y acá en Florida, después, bueno... ¿En el de libros? No, acá en Florida ahora está momentáneamente cerrada la santería que tiene la catedral allí, pero va a estar allí. Sí. Bueno, si no, de última me lo piden directamente a mí. Pero ¿En la parroquia de San Antonio? En la parroquia de San José. San José, perdón. La parroquia de San José también está en la parroquia de San José. Ahí va. Es decir, o sea que acá en Florida fácilmente lo pueden adquirir. Gaby, gracias por este trabajo, por este tiempo. Me encanta este tipo de cosas, me encanta difundirlas, que la gente la conozca y que nos permitas a todos conocer mucho más de la significancia de esta comunidad cristiana que no solamente deja huella en la fe, sino en la historia, ¿no? Ahí está, eso es lo que yo decía el otro día en la presentación. Había mucha gente de la comunidad, ¿no? Es decir, que no tiene mucho conocimiento de historia, pero digo, qué importante que nosotros conozcamos como católicos, ¿no? Me refiero a los católicos, que conozcamos nuestra propia historia, porque hoy tenemos estas comunidades que tenemos porque hubo esa gente, ¿no?, que forjó esa iglesia. Me queda un minuto. Es obligada la referencia que tengo que hacer. El Papa acaba de consignar un nuevo obispo para la diócesis de Florida y Durazno, que formamos parte. ¿Conoces a Bauer? Lo conozco porque acá somos pocos en Uruguay, lo conocemos todos, así que sí, un sacerdote de una comunidad religiosa. Es la primera vez que en la historia de nuestra diócesis vamos a tener un obispo que es religioso. Claro. Siempre han sido sacerdotes del clero secular. Sí, eso lo hablé con él. Claro. Y por tanto tiene mucho de positivo, muchas cosas quizás no tanto, porque la espiritualidad del clero secular es distinta a la vida religiosa, pero tiene otras cosas positivas porque también viene con otra experiencia de otras actividades, y eso también puede ser muy enriquecedor. Un hombre y aparte que es formador también. Un hombre que es formador. Es decir, él humanamente es muy bien para el trato y todo, o sea que digo... Estoy preocupado porque Martín Pérez Escrimín amenazó que se queda en Florida. Sí. Así que lo vamos a tener que visitar un par de veces. Gaby, gracias por la generosidad de compartir eso con nosotros. Gracias. Y la vamos a seguir seguramente cuando quieras. Cuando vos me digas. Cuando quieras. Así va a ser. Señores, disfruten de este programa, ya saben. Lo ven en este mismo momento. Entran a YouTube, entran a nuestro canal, mejor dicho, se suscriben, de paso, dale, colabora, es gratis. Y podés volver ahora, en este momento, a reiterar, a ver nuevamente la entrevista. Y si no, nos siguen en las repeticiones de Florida Televisora Color y en el estreno también en Charrúa TV. Que pasen muy bien. Chao.